soy colombiana, vivo en Colombia, en una población que se llama Barichara, Santander. Vivo acá desde el mes de febrero. Llegué a Misión Rúa por misericordia de Dios a través de una amiga mía que me llamó el 30 de abril y me dice, Marta, hay una oferta, me dijo así, te voy a hacer una propuesta de hacer un ayuno de 40 días. Y yo le dije, un ayuno de 40 días, ¿cómo es eso? Dijo, sí, pero hay que empezar mañana. Le dije, pues yo como que me entró mucha curiosidad y le dije, bueno, sí, hagámoslo. Y empezamos el 1 de mayo el ayuno. Bueno, mi historia empieza desde que mis padres se separaron. Yo tenía 9 años, fuimos 3 mujeres, hijas mujeres, somos 5, pero de mi madre somos 3 hijas, mujeres, yo soy la mayor. Yo me afecté mucho con la separación de mis padres, a tal punto que empecé a ser muy rebelde, una niña muy rebelde, llegué a mi adolescencia siendo muy rebelde, hice sufrir mucho a mi madre, mucho y a la familia. Eh, bueno, solo me entendía yo mis conflictos interiores porque pues en esa etapa no tiene uno claro qué es lo que quiere y para dónde va, pero mi rebeldía hoy en día que soy adulto, pues ya analizo y bueno, me fui dando cuenta, pero no me interesaba en ese momento nada, sino era una rabia y un dolor, un resentimiento de que mi papá nos hubiera abandonado, ver sufrir a mi mamá, llorar todos los días, y yo me llené de rabia y la rabia se manifestaba era en rebeldía todo el tiempo. Cuando llegué a mis 16 años me embaracé, siendo una niña prácticamente. Cuando mi madre se enteró, pues para ella fue muy duro porque fuera de los sufrimientos que yo le causaba a ella, a mis hermanas y a mis tías, a mi familia, a mi abuela, a todo el mundo yo le causé mucho sufrimiento. Pues ahora yo embarazada, pues era muy, muy difícil para mi madre, con una situación económica muy difícil, pero pues a mí no me interesaba en ese momento. Igual alguien llegó a la casa, ya me han entregado la prueba del embarazo, ya estaba positiva y llegó una señora a la casa y mi madre le contó y le dijo, no, a ella hay que hacer que aborte, a ella tiene que abortar, ¿usted cómo va a cargar con eso? Y convencieron a mi mamá, pero no se dieron cuenta que yo estaba escuchando. Pues a raíz de eso yo me llené de miedo y me volé, lo que decimos aquí en Colombia, me fui de la casa. En Bogotá, estábamos viviendo en Bogotá, y yo siendo una peladita que no conocía a Bogotá, me fui de la casa y me empecé a andar las calles de Bogotá llorando, y yo lloraba y lloraba que yo no quería perder el bebé, que no, que a mí me iban a obligar. Y llegué a una iglesia que queda en un sector de Bogotá que es de padres capuchinos, y yo me senté en la banca de una iglesia y yo lloraba y lloraba y lloraba mucho. En un momento sentí una mano que me pusieron en el hombro y me decía, hija, ¿por qué lloras? Y yo lloraba y le decía, estoy sufriendo, no quiero hablar con nadie. Dije, hija, ¿por qué lloras? Quiero que me cuentes. Entonces, pues yo vi tanto amor en ese ser que me puso la mano en el hombro, se sentó al lado mío y me decía, habla, hija. Entonces le conté la historia y le dije que me iban a obligar a abortar y que yo estaba sufriendo porque que yo no quería abortar a mi bebé. Y entonces la persona que está al lado con esa voz tan dulce y tan tierna, porque en mi vida yo había escuchado una voz tan tierna y tan hermosa, me dijo, te vas a ir con un arma para tu casa, te vas a devolver, yo te voy a dar para el transporte y te vas a ir con un arma. Yo me asusté, dijo, no te asustes, vas a ir a tu casa y cuando te vayan a hacer algo, tú vas a decir, el que me toque queda excomulgado. Esa va a ser tu arma. Y si te llegan a hacer algo, vienes y me buscas otra vez aquí, te sientas en la banca y me buscas, que yo voy a estar aquí esperándote. Me dio para el transporte y yo me fui para mi casa. Cuando llegué, pues por supuesto la familia estaba revolucionada, mi mami estaba súper angustiada porque pues yo me había perdido, nadie sabía nada de mí, yo tenía los ojos de llorar y llorar y llorar. Entonces llegué, que dónde estaba, bueno, y lo único que le dije a mi madre es, antes de que me digas algo, si me llegan a tocar y hacerme abortar a mi bebé, ustedes quedan todos excomulgados. Esa fue mi arma. Mi mamá se asustó mucho y me dijo, eso no te lo das. Sí, le dije, sí, porque te están convenciendo de que me lleves así sea amarrada a un sitio donde me saquen mi bebé. Entonces quedan excomulgados y no me pueden tocar. Pues de ahí mi madre dijo, no, vas a tener tu bebé y yo te voy a apoyar. Y bueno, pues tuve mi bebé, hoy en día es mi hija,
Yo tengo 3 hijos, hoy en día es mi hija ya adulta con 40 años. Y bueno, para gloria de Dios pude tener a mi bebé, pero pues empezaron a pasar los años y yo seguía con mi rebeldía. Mi madre se murió cuando yo tenía 16 años. Fue muy duro porque el dolor que me quedó a mí de que ella se hubiera ido y yo no haberle pedido perdón fue muy difícil para mí. Me empecé a equivocar del dolor que yo llevaba adentro, pero pues yo no se lo manifestaba a nadie, sino yo lo manifestaba, o sea, no lo hablaba, sino lo manifestaba era con mis malos actos. Bueno, al fin me casé con el papá de mis hijos, con él tuve pues mis 3 hijos y tuve un matrimonio muy caótico, tan difícil que hasta los mismos sacerdotes analizaron tanto mi situación que ellos fueron los que más me aconsejaron para que yo cogiera otro camino. Pues viviendo en Cúcuta, norte de Santander, decidí que ya no más. Un día me arrodillé porque siempre que yo clamaba al Señor, Él me escuchaba. Siempre, a pesar de mis pecados y de mis faltas, siempre me escuchaba. Y yo pues creé dentro de mí también un resentimiento hacia mi padre muy grande por el abandono de él hacia nosotras y por el sufrimiento que le ha causado a mi madre, pues lo que yo entendía, ¿no? En ese momento. Yo empecé a crear dentro de mí mucho resentimiento por él. Pero bueno, ya para cuando pasaron los años y nacieron mis otros hijos, pues ya todo seguía muy caótico en mi matrimonio, entonces decidí que ya no más. Y un día de rodillas me postré en el patio de mi casa y le levanté las manos al cielo y le dije, Señor, si tú existes, sácame de aquí, yo no quiero sufrir más, no más, porque la violencia intrafamiliar era demasiado fuerte, yo sufrí demasiado en mi matrimonio. Entonces, muchas cosas mi familia no lo sabía, no se enteraron de toda la cantidad de situaciones que yo pasé tan difíciles. Debido a eso, pues mi hija también se fue de la casa a los 16 años y se embarazó a los 16 años, es decir, se repitió la historia en mi hija. Eso también fue muy doloroso para mí, muy doloroso. Al fin decidí viajar de Cúcuta a Bucaramanga y mi matrimonio se acabó. Mis hijos temporalmente quedaron, mis 2 hijos varones con el papá, pero pues al poco tiempo me tocó traerme a mi hijo el menor porque empezó a presentar crisis emocionales y afectivas y me lo traje para Bucaramanga y bueno, ahí empecé a salir adelante, pero se desbocó en mí una situación bien compleja de fornicación, de adulterio, un desorden, porque pues, empezaron a llevarme a grupos de oración. Yo iba y asistía a los grupos de oración, pero a la par del grupo de oración yo cometía pecado mortal. O sea, yo iba combinando mi vida de oración con el pecado mortal. Siempre, siempre, siempre. Y hombres y hombres, me emborrachaba, empecé a tener problemas con el licor, que eso tampoco mi familia, muchos no se enteraron de eso. Y hombres, y bueno, de tanto es así que mi hijo, el menor, se sintió afectado un día que me descubrió y fue muy difícil para él. De hecho, algunos resentimientos él ha creado hacia mí por eso. Pero pues bueno, yo ahí voy. Iba alternando los grupos de oración de un lado a otro, de un lado a otro, yendo a la iglesia me confesaba y caía en pecado y pecado y pecado. Me decían bonita y yo ahí mismo caía, o sea, eran unas cosas bien difíciles para mí. Pero bueno, pasaron los años y decidí irme para Bogotá. Mi papá me dio la oportunidad de estudiar, él siempre su sueño era que todos sus hijos fueran profesionales y le hice una propuesta y empecé a estudiar psicología, yo soy psicóloga de profesión. Empecé a terminar mi carrera y siempre le decía yo al Señor, ayúdame a cumplir mi sueño, que yo te voy a servir donde tú quieras que me lleves. Pero siguió el mismo pecado, o sea, yo viajé, pero seguía en pecado con hombres, con lujuria, con fornicación, con adulterio, con borracheras. Bueno, y siguió esta situación así hasta que un día una amiga que yo tengo en Bucaramanga me llamó por obra de Dios, porque no hay otra cosa. Dios siempre va por sus ovejas descarriadas y cuando las coge no las suelta. Entonces me llamó y me dijo que había un retiro espiritual en Bogotá
del movimiento Juan 23 que si yo quería ir. Yo estaba sin trabajo, no tenía medios económicos y apareció un ángel y me dio la plata, me dio el dinero para ir al retiro. Estando en el retiro espiritual, el segundo día del retiro, el Señor se manifestó y vi sangrar sus pies y me decía, cada vez que tú te acostabas con un hombre hacías sangrar mis pies. Toda la sangre que yo he derramado por todos los pecados. Cada vez que cometías un pecado de esos, yo sangraba. Y eso para mí fue supremamente difícil, porque escucharlo y verlo, porque mis ojos lo veían a él. Yo estaba en una reunión, pero yo veía a Jesús sangrando. Y yo lloraba y lloraba y lloraba, y él me decía, por ti, por tus pecados, por esa sangre que ves que yo estoy botando por mis pies, eran tus pecados. Y yo, de ahí en adelante, terminó el retiro, yo lloré todo el retiro espiritual después de la manifestación de Jesús, mostrándome su sangre como siempre la botaba por sus pies a causa de mis pecados. Entonces, de ahí en adelante, mi vida empezó a dar un giro. Entonces, me hice un propósito de no volver a pecar. Me confesé. De ahí me trasladé a la ciudad de Bucaramanga, con una mano adelante y otra atrás, decimos aquí en Colombia, sin un peso. Lo que había ahorrado todo se me había ido. Y llegué a la casa de una hermana mía y pues la familia empezó, ¿qué va a hacer usted con su vida? Usted está desubicada, usted es una fanática, usted, ¿qué es lo que le está pasando? Otra vez apareció mi amiga, la que me ha invitado al grupo de oración, y me dijo que ella estaba en un municipio de Santander que se llama Santa Bárbara, que un padre pasionista estaba fundando una comunidad en la montaña, que si yo quería ir. Y pues yo dije, pues este es mi escape, porque ya no sentía mucho la presión de mi familia y no entendían lo que estaba pasando conmigo. Y yo no les decía tampoco, sino yo me callaba y yo trataba de como discutir, pero no entrábamos siempre con lo mismo, con lo mismo. Mis hijos, toda la familia, ¿qué va a hacer con su vida? ¿Usted qué está haciendo? Bueno, en fin. Me fui para Santa Bárbara, la montaña, y el Señor tenía un propósito para llevarme allá. Más amor, porque es una comunidad donde viven de lo que producen en el campo. Era oración las 24 horas del día, ya no teníamos comunicación ni televisión, allá no había televisión, no, los celulares era un horario para poder hacer las llamadas, el que quisiera, no podíamos tener el celular y compartíamos las actividades dentro de la comunidad. Y ahí empezó el Señor a manifestarse más y a tomarme y a tomarme y a tomarme, pero pues yo no entendía lo que estaba pasando, qué era lo que Él quería conmigo. Resulta que la comunidad pues no se pudo, el padre no le autorizaron, entonces él lo nombraron párroco en otra ciudad cercana, Ibahuila, aquí en Colombia, y entonces la comunidad se acabó y bajamos de la montaña. Y empecé yo mi cuestionamiento y un día me fui para el Santísimo con unos amigos y ellos se hicieron a otro lado para orar por mí. Y yo me fui al Santísimo, me postré de rodillas y yo peleé con el Señor, eso fue así. Yo le decía, háblame, dime qué quieres, tengo toda mi familia encima mío, no tengo dinero, soy psicóloga, no tengo trabajo, no tengo de qué vivir, no sé para dónde coger, respóndeme, yo hasta le gritaba. Debes hacer algo por mí. ¿Qué es lo que quieres? Ya me confesé, ya salí del pecado. ¿Qué es lo que quieres de mí? Yo le gritaba, Señor, en el Santísimo, y le reclamaba muy fuerte. Total, esa noche oraron por mí, el de haber descargado tanta cosa que yo tenía en mi corazón, resentimientos y una cantidad de revuelto de cosas dentro de mí. Y a los 2 días me llamaron para trabajar en una población como psicóloga y allá trabajé 4 años. Empezó mi vida a cambiar, yo no me aparté nunca del Señor, empecé a asistir a la Eucaristía diaria. Cada vez que yo podía ir al Santísimo, lo único que iba y le decía, eso lo aprendí de un santo, no recuerdo el nombre ahorita, que iba al Santísimo de afán y le decía, Señor, vengo a reportarme y a darte gracias y me voy a trabajar.
Entonces yo me escapaba del trabajo un momento porque es una población muy pequeña y la iglesia queda frente a la alcaldía municipal. Y yo iba y le decía, Señor, vengo a reportarme y a darte gracias, y le daba besos y me iba. Iba a la Eucaristía diario, rosario diario, y mi vida empezó a cambiar, a cambiar y a cambiar. Después me trasladaron para acá donde estoy trabajando. Soy psicóloga de una entidad de aquí de Colombia. Estoy desde el mes de febrero acá y empezó pues ya el llamamiento de Misión Rúa a través de mi amiga, como les acabo de comentar. Hice el ayuno, mi primer ayuno desde el 1 de mayo al 10 de junio. Pero durante ese periodo, en el día 13 más o menos, el Señor puso en mi corazón que yo debía llamar a todas las personas que yo les había causado daño, que yo debía pedirle perdón a uno por uno, a mis hijos, a mi familia, a mis hermanas, a mi papá, que es lo que siempre me costó a mí perdonar. Y yo le decía, Señor, ¿pero cómo? Tengo que llamarlos a todos, yo estoy muy lejos, estamos en pandemia. Dijo yo, tú haz lo que debes hacer y sé obediente, hazlo. Empieza a llamar, averíguate los números, y empezó a ponerme las personas y los números de teléfono de todos. Ese día, el día 13 o 14, no estoy muy segura, todo el día estuve haciendo llamadas, todo el día. Incluso me puso a llamar a mi esposo, porque a pesar del divorcio, de todo lo caótico que fue, yo también cometí muchos errores. Tal vez hasta por mi causa él cayó en el pecado también, por muchos errores míos. Y entonces pues lo llamé también a pedirle perdón, y a uno por uno, a mi padre, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis hijos, a mis tíos, a mis tías, a todos, todos, porque todos fueron afectados por mi desorden y por mi desobediencia, por mi rebeldía. Les pedí perdón a uno por uno. La última fue una hermana mía en la noche y me decía, ay, ya, yo la perdono, si eso es lo que quiere que le diga, pero ninguno entendía lo que yo estaba haciendo. Pero era un mandato del Señor, pedirle perdón a uno por uno. Así fue. Pasaron los días y el día 22 yo llamé a Mandita porque estaba preocupada, que sufro de problemas digestivos y no había tenido la digestión normal. Entonces Amandita me dijo, ay, eso no se preocupe, que hay personas que duran hasta 25 días así, eso no pasa nada. Entonces yo dije, bueno, si no pasa nada, no pasa, porque yo no sentía mi estómago inflamado, no sentía nada. O sea, porque normalmente cuando uno sufre digestión y no, la digestión no es normal, uno se inflama de estómago. Yo no sentía absolutamente nada. Era una paz. Después del perdón y después de todo eso, yo empecé a sentir una paz muy grande, pero muy grande. Y mi estado empezó a cambiar, a cambiar. Ya terminando el ayuno, el Señor me decía, en el ayuno me dijo, ahora tienes que hacer el ayuno de Saulo, y a mí me dio fue risa. Yo dije, pues ya estoy terminando, me faltaban 5 días para terminar el ayuno de 40 días y el enemigo empezó a atacarme, a darme hambre. Fueron 5 días muy fuertes. Lo único que yo hacía era, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo repetía eso porque era la tentación demasiado grande. Incluso hice mercado y llené la nevera de todo. Pero la tentación era latente, pero pues por la misericordia de Dios no caí. Hice 41 días de ayuno. Entonces, pues salí de esto con esa paz y ese gozo tan grande, como a los 15, y empecé a ayunar miércoles y viernes sin falta. Escuchaba mucho la oración de Misión Rúa, y nunca solté este libro de las horas de la pasión de Luisa Picarreta. Nunca lo he dejado un solo día sin hacerlo. Para mí ha sido una reflexión muy grande vivir la pasión de Cristo, porque pues incluso ya, como les acabo de contar, Él ya me había mostrado su sangre, su dolor. Y esto ha complementado mucho todo aquello para fortalecer mi espíritu. Cuando ya empecé yo como dice uno, a tomar del pelo y a sacar el quite, dijo ya el ayuno de Saulo. En el segundo día del ayuno de Saulo, mi digestión empezó a normalizarse, a normalizarse, a normalizarse.
Yo decía, pero ¿esto qué está pasando? Todo muy normal. Cuando me di cuenta, yo estaba sufriendo de hemorroides y yo durante el ayuno yo estaba muy enferma de eso. O sea, antes del ayuno, yo venía varios meses atrás, incluso una hermana mía que trabaja en el medio médico, ella es enfermera jefe, me decía, úntese esto, hágase remedios, haga remedios, y las hemorroides demasiado pronunciadas, incluso ya sangraba. Y yo muy preocupada, y yo en el ayuno yo hacía el esfuerzo y eso causaba daño. Pero ya terminando el ayuno de Sabla, el Señor me mostró, o sea, de un momento a otro ya no tenía nada, absolutamente nada. Las hemorroides se desaparecieron, pero es que es desaparecidas porque pues uno se da cuenta. Y también en ese momento me dijo el Señor, falta pedir perdón a alguien que tú le hiciste mucho daño porque te tildaste de juez, la señalaste, y eso me corresponde a mí, tienes que llamarla. Difícil. Cuando yo estaba trabajando en el pueblito aquel, una persona pues cometió un error o venía cometiendo un error y yo la juzgué. Pues ella se enteró de eso y le causé mucho dolor. Cuando la llamé, ella me lo manifestó, yo logré localizarla, ya el último día del ayuno de Sabla la localicé y la llamé y le pedí perdón, pues me dijo, sí, es que usted me juzgó, usted no tiene por qué, a mí lo único que me juzga es Dios, y le dije, sí, usted tiene toda la razón, perdóneme, por favor, perdóneme, y le pedía perdón y ella no entendía, no dijo, pues sí, yo la perdono, y ya me decía, le dije, perdóneme por haberle causado tanto dolor, y usted tiene razón. Esto pasó y empecé a sentir la paz. Y pasaron unos días, yo seguí haciendo ayunando, después del ayuno de Saulo seguí ayunando, pero la sanación en mí se estaba dando, física y emocionalmente. Cuando me dijo el Señor hay que hacer un segundo ayuno, yo empecé a hacerle el quite. Debía, según lo que él me decía, el 1 de agosto, pero yo empecé, y cuando un día me dijo, no, es ya, así, clarito, es ya. Otra cosa que nosotras las madres muy desesperadas siempre pedimos oración por nuestros hijos. Y yo desesperada le decía, Señor, yo quiero ver la conversión de mis hijos, yo quiero verlos a tus pies. Pero era que tanto le suplicaba todos los días que un día él me dijo, ya basta, tus hijos no son tuyos, tus hijos son míos y será en mi tiempo, no en el tuyo. Ellos tienen que vivir sus propias experiencias, déjamelos a mí porque ellos son míos. Y es en mi tiempo, no en el tuyo. Clarito me lo dijo así. Yo no volví a pedir, o sea, yo oro por ellos, todos los días oro por ellos, pero no volví a pedirle, porque él me dijo así claro y confío en su palabra. Eso es. Y ahorita entonces ya por su misericordia hoy en el 10º día del segundo ayuno. Con paz, con tranquilidad, ha ido mostrando y mostrando cosas, pero lo más lindo es que me sanó también de la hipertensión. Yo llevaba hipertensión y tomando medicamentos hace más de 15 años y ya me sané completamente. ¿Por qué lo sé? Porque yo no podía dejar de tomarme la pastilla un día y a mí me daba mareo y me dolía la cabeza. Y yo iba y me tomaba la atención y bueno, difícil. Pero he tenido un control y nunca se me ha subido. Yo ya llevo sin medicamentos un mes. Entonces el Señor ha ido mostrando y mostrando y mostrando, y aquí voy en mi segundo ayuno de 10 días, para la gloria de Dios. Estoy tratando de empezar a difundir el ayuno de 40 días, porque es que lo que sucede en tal vez muchos lugares del mundo, no sé, es que pues uno va a los grupos de oración y se fortalece espiritualmente, sí, claro, es verdadero, pero nunca le hablan a uno de un ayuno, o sea, el ayuno lo han limitado solamente a hacer mediodía o ofrézcale a Jesús una entrega a alguien o sí, o sea, si uno debe hacer caridad, claro que sí, y durante el ayuno es un deber nuestro hacerlo, como lo dice el Padre Claudio, hay que hacer las horas de caridad y se deben hacer, pero nunca le hablan a uno de un ayuno que yo escuchaba al Padre Claudio que el ayuno de miércoles y viernes ayuda y en 1 año o 2 años tal vez el Señor da la respuesta, pero en el ayuno de 40 días es inmediato.
Entonces, eso es lo que yo he experimentado y a través de mis amigas que lo han hecho también. Es inmediata la respuesta. Tal vez en otras cosas no, porque es en el tiempo de Dios, como lo que yo les acabo de comentar respecto a mis hijos, es en el tiempo de Él, no el de uno. Pero otra cosa es que el padre Claudio dice, hay que limpiar primero la casa. Y Dios está haciendo eso en mí, limpiando la casa para que de esta misma manera el testimonio llegue a mi familia y se pueda lograr cuando ya la casa esté limpia, cuando haya ese testimonio de vida y esa coherencia que ya está existiendo en mí, se dé en mi familia también.